Buen día a todos y a todas. El día de hoy les vamos a compartir el tema de responsabilidad médica desde la perspectiva de una perito en medicina forense. Como introducción, pues vamos a centrarnos en el dolor de la persona que siente luego de ser atendida en un servicio de salud. Entonces, cuando ese acto médico trae dolor, incomodidad, frustración y ruptura de la relación médico-paciente, lastimosamente se empieza a buscar o a estudiar el tema de responsabilidad médica. El estudio de la responsabilidad médica responde a la pregunta qué es y cómo se desarrolló dicho estudio. En esta grabación, pues se les va a dar elementos para contestar esta pregunta, qué es y cómo se desarrolla el estudio de la responsabilidad médica. El objetivo de esta videoconferencia es informar a los usuarios y abogados para la toma informada de decisiones. ¿Qué decisión hay que tomar entre abogados y los usuarios o clientes de los abogados? Si se hace o no se hace el peritaje. En realidad no es el médico quien decide si se hace o no, sino la estrategia del abogado. Lastimosamente, pues en el peritaje médico legal, pues se ven varias barreras. El usuario que se siente afectado, lleno de dolor, va a buscar de pronto un abogado, el abogado buscará a un perito o al Instituto Nacional de Medicina Legal que normalmente hace este tipo de peritajes y lastimosamente va a encontrar barreras. Existen en Colombia barreras en el acceso al dictamen o peritaje médico legal de responsabilidad médica y mucho más si ese peritaje es de alta calidad. Una de las barreras pues es quien realiza los peritajes médico-legales de responsabilidad médica. Normalmente, pues lo usual es que lo realice el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el costo por esa pericia es cero, ningún dinero, pero lastimosamente tardan bastantes meses en dar respuesta a las solicitudes. ¿Cómo se llega a ese instituto? Entonces es una barrera. ¿Por qué? Porque no todo usuario puede llegar a medicina legal a pedir el peritaje, sino que tiene que mediar el juez. Siempre tiene que haber autoridad competente y en este caso la autoridad es el juez. Para que el juez solicite ese peritaje a medicina legal, lo tuvo que haber solicitado el abogado que está demandando, o sea, el abogado de la víctima, para que pueda realizar o sea, ese abogado pide al juez que medicina legal realice ese peritaje y pues si está bien argumentado el juez solicitará esa prueba. Entonces uno es ese tema de que solo accede por medio del juez. La otra es de que pues el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no cuenta con todas las especialidades médicas, solo cuenta con pues varios médicos generales, médicos con especialización en medicina forense y algunos cuantos con especialidad en cirugía general, ginecobstetricia, psiquiatría y entre otras ortopedia más o menos pues, pero no son en todo Colombia, sino en algunas unidades básicas del país. Entonces, si el abogado que va a demandar decide no irse por la vía del Instituto Nacional de Medicina Legal, pues entonces buscará intermediarios o peritos privados para poder hacer la pericia. Entonces, en la parte de acá, pues observamos que en los intermediarios la tendencia es realizar primero un estudio de factibilidad para no generar falsas expectativas y menores costos al usuario. ¿Por qué o qué quiere decir esto? Pues lastimosamente eh, los peritajes no siempre salen a favor de la persona que se considera en vulnerabilidad o se considera como víctima. Muchas veces pagan la totalidad del peritaje, que son precios considerables, y le devuelven un peritaje que no
va a su favor. De igual manera pasa con medicina legal. El juez solicita medicina legal el peritaje y muy probablemente ese peritaje no va en favor de quien lo solicitó. Y es por la imparcialidad. Siempre un perito en cualquier pericia pues tiene que ser imparcial, no solamente en estas de responsabilidad médica. Entonces resulta que los intermediarios pues para evitar dificultades pues o frustraciones o falta de expectativas pues están promoviendo lo que son realizar primero un estudio de factibilidad. ¿Quién más hace peritajes médico-legales de responsabilidad médica? Entonces están las universidades públicas, pero para llegar a las universidades públicas donde tengan pues sí, el programa de medicina y otros programas, estas universidades con programas de medicina pueden hacer estos peritajes y los están haciendo, pero los hacen siempre y cuando el juez se lo solicite. Son básicamente las universidades públicas las que están obligadas a realizar ese tipo de peritajes si se lo solicita un juez. Para hacer estas solicitudes, el Instituto Nacional de Medicina Legal le colabora en el análisis de la historia clínica a los jueces para poder hacer un cuestionario que enfoque un poco más el dictamen de responsabilidad médica de las universidades, de los peritos o profesionales de la salud que trabajan en universidades públicas y les corresponde hacer peritajes en responsabilidad médica. En quienes sí se puede acceder de manera directa son dos universidades, Universidad de Antioquia y el CENTES. La Universidad de Antioquia, pues aunque es pública, está ofreciendo ese servicio de peritajes en responsabilidad médica y también de viabilidad, en donde se hacen reuniones multidisciplinares para dar respuesta a los usuarios. El CENTES sí tiene es una institución dentro de la Universidad CES de Medellín, donde se ofrecen diferentes peritajes médico-legales, dentro de ellos el de responsabilidad médica. ¿De qué se trata el dictamen médico-legal de responsabilidad médica? Este peritaje de medicina legal de responsabilidad médica depende desde qué parte se evalúa el tema. Entonces, si es el peritaje que se ofrece al abogado que va a demandar al equipo de salud, que es el peritaje de la parte demandante, pues se debe primero ceñir a los lineamientos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Aparte de ceñirse a esa guía donde están las directrices o lineamientos, debe analizar la historia clínica completa. Es una exigencia dentro de las reglas del peritaje leer toda la información completa y adicionalmente pronunciarse en el informe pericial en cuanto a los elementos de la responsabilidad. Los elementos de la responsabilidad son aquellos que tienen que ser demostrados por el abogado demandante y el perito médico de la parte demandante pues tiene que dar elementos desde la parte técnica médica para que el abogado argumente en su demanda los diferentes elementos de la responsabilidad. El peritaje ya de la contraparte, de la parte demandada, o sea, del equipo médico, como tienen que responder ante la demanda y tienen aproximadamente un mes, pues más o menos un mes para responder, pues no pueden ceñirse a los lineamientos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sino que se pueden ceñir a cualquier otro tipo pues de guía o peritaje pues que haga este tipo de respuestas. Por otra parte, pues tiene que analizar la historia clínica, pero no se le exige que la historia clínica sea analizada de manera completa, sino justo en la medida en que pues sea pertinente. O sea, si van a atacar X parte de la demanda, en donde pues están interesados en atacar netamente el nexo causal dentro de los elementos de la responsabilidad, entonces pues van a leer simplemente la parte de la historia clínica que les ayude a argumentar esa parte. Y finalmente, pues este peritaje
se tiene que pronunciar en cuanto a las causales exonerativas de responsabilidad. Las causales exonerativas de responsabilidad es decir que realmente pues en la demanda se dice que el equipo de salud es responsable, pero pues el equipo de salud va a dar otras respuestas a de que ellos no son responsables, sino puede ser responsable el mismo paciente o puede alegar que fue un caso fortuito, o sea, que era algo irresistible para el equipo de salud lograrlo controlar o prevenir, o que era algo que no se podía prevenir, etcétera. Entonces, hay varios eximentes de responsabilidad o causales de exonerativas de responsabilidad y pues ellos se pronuncian pues no en todos, sino en aquellos que consideran que dentro de la demanda no se han tenido en cuenta. Entonces, pues eso es lo que se hace dentro del dictamen o el proceso o el peritaje de responsabilidad médica. Dentro de ese proceso de cómo se hace, pues hay una parte que es diferenciadora entre los dictámenes de responsabilidad médica y es la lex artis. Abajo pues dice que hay una búsqueda de bibliografía y lo ideal es de que esa bibliografía sea de alto nivel de evidencia en la comunidad científica médica. ¿Eso qué quiere decir? Dentro de las diferentes ramas de la medicina, llámese ginecobstetricia, otorrino, cirugía plástica, etcétera, hay diferentes niveles de aceptación de los artículos. Sin embargo, em, cada perito pues deberá escoger la evidencia que más se le aproxime al caso, que esa es la definición del ex artis. Sin embargo, pues tiene que hacer la búsqueda global del tema para poder abordar de manera adecuada pues estas situaciones de peritajes o dictámenes en responsabilidad médica. Entonces, ¿qué es lex artis? La lex artis es un conjunto de reglas técnicas de aceptación general por la ciencia médica para casos similares al caso concreto estudiado, ajustadas necesariamente a las circunstancias específicas del mismo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá? Habrán artículos científicos o habrán libros que hablan de X o Y enfermedad en la que se cree que pues ahí radica el tema donde se duda de la conducta de los profesionales de la salud y ese tema pues puede estar dentro de un artículo o de un libro, pero pues muchos artículos y libros no van a coincidir totalmente con la historia del paciente. Entonces en esos casos pues el médico tendrá que construir esa lex artis específica para este usuario quien está haciendo la demanda. Acá pues hay un circuito más o menos en donde hay una flecha negra en la parte de arriba y pues el análisis médico forense de responsabilidad médica inicia a partir del daño. El daño estructural, no el perjuicio, pues que los abogados consideran como el daño patrimonial, lo que gastó, lo que dejó de ganar, todas esas cosas, no, sino desde el daño estructural. Digamos que a raíz de alguien que se fracturó, pues le dio un trombo en la pierna y pues lastimosamente fallece la persona porque ese trombo migra hacia los pulmones. Eso se llama tromboembolismo pulmonar. Entonces digamos que los dolientes dicen, considero que esta muerte, ¿sí? Por el tromboembolismo pulmonar se debe a la mala conducta médica. Y esa mala conducta médica pues se va a dividir en diferentes hechos hasta que se logra identificar primero el momento preciso o el rango de tiempo donde sucedió la conducta sospechosa causante del daño. Por otra parte, se mira los profesionales de salud que intervinieron en ese espacio de tiempo donde se sospecha que existe la mala conducta de los profesionales de la salud. De esa manera, pues se logra individualizar el tema al que hay que centrarse en cuanto a la buena o mala práctica. Luego de haberse individualizado ese hecho, pues finalmente sigue lo que es ya buscar
y comparar en la Lex Artis si realmente ese procedimiento, esa conducta es acorde o no a la Lex Artis. Entonces, el profesional médico o el perito médico que está evaluando esa conducta apropiada o inapropiada que resultó sospechosa por algún hecho dentro de la atención médica, entonces pues tendrá que ser comparada para saber si se compagina o se compasa con el patrón de conducta que debe de cumplir en ese tipo de casos, ¿sí? Y la comunidad científica pues es quien aporta esa literatura o esos bibliografía o esos artículos o esos libros que le ayudan al médico perito a comparar y sustentar, argumentar si realmente esa conducta está dentro de lo esperado en la Lex Artis o no. Con base pues en esas barreras que estudiamos eh, previamente, pues hay unas recomendaciones de acuerdo pues a las tendencias que se está configurando en los peritajes médico-legales de responsabilidad médica. La primera recomendación es realizar un estudio de factibilidad o viabilidad antes de pedir un peritaje para que la persona que se encuentra afectada no invierta tiempo, dinero y toda su emocionalidad en este proceso judicial, porque lastimosamente, pues las estadísticas muestran que la mayoría de casos son ganados por las instituciones médicas y equipos médicos. Por otra parte, pues la otra recomendación es realizar el estudio de la información con un equipo multidisciplinar antes de seguir con el peritaje. Em, es muy necesario que en un peritaje completo exista un grupo de diferentes especialidades médicas o de diferentes profesiones de la salud, diferentes sí, profesiones de la salud. Entonces en ese equipo puede estar el médico de la especialidad, o ejemplo, pues que justo el médico o la especialidad en la que se involucra o se cree que es el hecho o la conducta dudosa está en un médico ginecobstetra, pues tiene que existir el concepto de un médico ginecobstetra, asesorado y acompañado por un médico legista o un médico especialista en medicina forense. 3, pues podría usarse otro especialista en otras ramas, por ejemplo, en caso pues de enfermería o de fisioterapeuta, o sea, todo depende de la cantidad de profesionales de la salud que hayan entrado en ese rango de tiempo donde se considera que la conducta es sospechosa pues de haber generado un daño. Pero resulta que pues ese estudio, ese peritaje completo, pues tiene un precio, pero si se hace a la mitad, pues antes de terminar el peritaje, todo este equipo médico puede generar un informe preliminar manifestando de que realmente en todo ese estudio multidisciplinar no hay elementos para avanzar en una demanda o pues también está en el que sí hay, pero existen unos riesgos, o sea, sí se puede hacer el peritaje o terminar el peritaje, pero lastimosamente no, pues hay riesgos que el abogado y la víctima o la persona afectada pues tiene que tener presente antes de seguir para tenerlos en cuenta si siguen o no insistiendo con el proceso de demanda. Finalmente, la última recomendación es que el dictamen en responsabilidad médica para la demanda lo realice el equipo multidisciplinar teniendo en cuenta los elementos de la responsabilidad civil y las causales exonerativas de responsabilidad. Eh, para que pues quede un informe pericial bastante fuerte, de tal manera que cuando llegue la contraparte, que es los abogados de confianza del equipo médico demandado, pues logre soportar y avanzar en el proceso judicial. Acá pues estamos viendo el desequilibrio que existe entre las partes.
Aquí está el juez tiene que escuchar pues a las diferentes partes, pues quien hizo la demanda sería pues el abogado con la persona afectada, pues la persona afectada busca una abogada y ese abogado plantea la demanda. Ese abogado pues es solo un abogado y pues tiene que establecer una demanda lo suficientemente sólida como para que pase el escrutinio del equipo de salud demandado. El equipo de salud demandado pues es bastante fuerte porque son instituciones de salud o varios profesionales de la salud involucrados en donde cada quien tiene su representante, un abogado representante, tiene su aseguradora de riesgos profesionales y también tendrá esa aseguradora otro abogado, más de pronto algún abogado que dirige esto. Además, este equipo de abogados son especializados o expertos en este tipo de demandas, trabajan este tipo de cosas y pues están muy familiarizados con los tecnicismos que se manejan dentro de la medicina, saben estudiar historias clínicas, por tanto, pues tiene unas grandes ventajas sobre los otros abogados que regularmente no tienen experticia o experiencia en presentar demandas de responsabilidad médica. Y el juez pues tendrá que decidir. Esos juicios pues se fundamentan netamente en la historia clínica que la elaboró la institución demandada y el equipo de salud demandado. Eh, de la historia clínica no creo yo que no se debe desconfiar, pero mm, sí realmente hace de que todo este juicio se base en unos tecnicismos médicos que al final el juez tendrá que manejar. Entonces, el juez en medio de temas médicos con muchos tecnicismos en salud tendrán que decidir. Entonces, el reto del juez es fundamentar su providencia con base en pruebas periciales, pero esas pruebas periciales son extremadamente técnicas en temas de salud y enfermedad, porque pues todos los peritajes van a ser analizados y generados por profesionales de la salud. Elementos, entonces, en la mente del juez se tiene que construir los elementos de la responsabilidad civil y estos elementos son daño, conducta generadora del daño, o sea, la culpa, y el nexo causal. El nexo causal es el vínculo entre la conducta generadora del daño o culpa y el daño, ¿sí? Entonces, esto se tiene que fundamentar en todo el proceso judicial en la mente del juez. En la mente del juez le tiene que quedar claro quién fue el que generó este daño y por qué él tiene que obligar a esa persona demandada a resarcir ese daño o indemnizar ese daño. Entonces, estos son los elementos del daño, pues el daño como tal es el que hay que reparar. La conducta es ese hecho sospechoso, ese mal actuar, ahí está la negligencia, ahí está la impericia, ahí está el estudio de la mala práctica eh, o de la imprudencia. Y finalmente, pues pueda que el equipo médico se haya comportado de manera inadecuada, o sea, que haya hecho una mala práctica, pero si no hay vínculo entre eso que se dañó y la conducta o la culpa del profesional de salud, pues lastimosamente no hay responsabilidad. Entonces, normalmente este tipo de procesos se quedan, pues según los estudios, en porque el nexo causal no satisface al juez a la hora de fundamentar que hay que imputarle esa obligación a esa institución demandada. Entonces, el nexo causal, ¿qué es? Es estudiar la causa, es estudiar las diferentes causas y dentro de ese estudio de las diferentes causas, pues el juez va a tener en cuenta esa causa que estudió el perito de la parte demandante y todas esas causales de exoneración que analizó los peritos de la parte demandada. Y a la hora pues de
a analizar, pues va a sopesar y va a decir definitivamente esto no fue, o sea, esta conducta no fue necesaria ni suficiente para generar el daño. ¿Por qué? Porque ese daño si hubiese sucedido igual si no se hubiesen comportado mal. O ese nexo causal pues se puede, eh, sí, tumbar, como dicen, porque definitivamente pues era algo irresistible para el equipo médico, porque era algo imprevisible, porque pues fue una cosa de fuerza mayor o porque de verdad hubo un error de la víctima, o sea, un mal cuidado de la propia persona que se vio afectada y o pues hubo un hecho de otra tercera persona. Entonces ahí es donde juega ese análisis de la responsabilidad médica. Y pues terminamos con esta definición de responsabilidad para dar claridad cómo el juez tiene que construir en su mente los diferentes elementos para poder generar esa responsabilidad civil al equipo médico demandado. Entonces, la doctora Milagros Cotech en su libro Daño a la persona, eh, define lo siguiente. Entonces, la responsabilidad civil es una obligación de reparar, indemnizar o resarcir el daño, pero no es cualquier daño, es el daño injustificado. Pero ese daño injustificado, pues, fue generado por un tercero. Entonces, eso es lo que es la responsabilidad médica y esa obligación es un concepto jurídico y esa obligación pues tiene que sustentarla las partes, por un lado los que demandan de que sí existe obligación y por otro lado pues que no existe obligación. El que dice que sí existe obligación, pues tiene que satisfacer los elementos de la responsabilidad y decir y demostrar que sí, de verdad hay un daño, y que ese daño pues se repara de la siguiente manera, con plata o con solicitud de perdón o con elaboración pues de estatuas o algo pues significativo para la persona que está demandando y definitivamente pues está lo que es em, ya pues la conducta como tal que se tiene que evidenciar de que de verdad esa conducta fue la que generó ese daño. O sea, ahí están los elementos de la responsabilidad, daño, conducta o culpa, ¿sí? Y finalmente el nexo causal. Les agradezco por esta atención. Espero vernos en otro momento.